Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Empezamos yo recuerdo, siendo alumnos los dos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Después coincidimos en la residencia y tú te fuiste a París y después llegaste a Cruces en el año 73 y yo empecé en el año 75 en lo que entonces era la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, ¿no? ¿Cómo definirías y resumirías nuestra actividad investigadora, asistencial, docente durante estos años que hemos pasado en nuestros hospitales? Creo que lo importante es que en estos años hemos podido compaginar estas tres actividades y asistir, contribuir al cambio radical de estos hospitales que eran residencias quirúrgicas en hospitales universitarios modernos, y en el campo nuestro concretamente hemos pasado del neurólogo general que teníamos que abordar cualquier tipo de problema al desarrollo de neurólogos superespecializados, de unidades multidisciplinares, médico-quirúrgicas, de unidades a alto nivel, porque algunas de ellas son centros de referencia CESUR, centros de referencia nacional, y desde el punto de vista asistencial creo que ha sido una labor, una contribución muy grande al bienestar de la sociedad vasca. Hemos hecho el esfuerzo de contribuir también a los institutos de investigación y en la universidad creamos un departamento de neurociencias que, con todas las dificultades que sabemos, ha dado también un buen resultado, con un doctorado reconocido de excelencia por ANECA y con centros de investigación también de excelencia. Creo que hemos sido afortunados de poder participar en todo este proceso, sí. Y desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿qué crees que hace a la neurología una especialidad interesante para un joven graduado? En primer lugar, el órgano de estudio, ¿no? El hecho de que sea el cerebro un órgano complejo, fascinante, que el estudio del cerebro yo creo que es atractivo para cualquier persona. En segundo lugar, la gran diversidad de síntomas que presentan los enfermos a los que atendemos, que van desde trastornos motores como la debilidad, la parálisis, trastornos sensitivos, sensoriales, visuales, a trastornos cognitivos, dificultades para el lenguaje, deterioro cognitivo, trastornos de conducta como la alteración apática, la apatía o la pérdida de la empatía que se ven en los enfermos con demencia frontotemporal, y después que haya una exploración neurológica que sea capaz de obtener todos estos síntomas y evaluarlos en el enfermo que los presenta, para hacer un diagnóstico, en primer lugar topográfico, luego sindrómico y luego etiológico. Y este diagnóstico es un razonamiento deductivo que yo creo que es muy atractivo para una persona. Y por último, el hecho de la prevalencia tan grande que existe en este momento de enfermedades neurológicas, que existe y había anteriormente, pero que con el envejecimiento de la población, sin duda, y todo el tema de las enfermedades neurológicas de la vejez, que es un tema preocupante. Al hilo de lo que dices de ocuparnos del cerebro como ese órgano maravilloso y de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, ese es el principal desafío del mundo occidental y pronto de todos los países en desarrollo. Y el consejero ya lo dijo el otro día, que la demencia va a ser la primera causa de mortalidad en el País Vasco dentro de poco. Y es el precio que pagamos por dos éxitos evolutivos. El primero, que de nuestros primos los chimpancés o los grandes monos no nos separa más que un 2% del genoma. Pero esa pequeña variación genética es la que ha transformado el cerebro en esta máquina asombrosa que es el cerebro humano, porque el resto de los órganos, el hígado o el riñón de los monos y en los nuestros son similares. Incluso la parte posterior del cerebro es muy similar.
entre los grandes monos y nosotros. Solamente son los lóbulos frontales y temporales, 400 gramos de tejido cerebral, lo que lo convierten en esa máquina asombrosa capaz de reconocer e interpretar el universo entero, ¿no? Y de ese éxito evolutivo nacen las enfermedades neurodegenerativas. Es el precio que pagamos. Nuestros primos, los grandes monos, no tienen Alzheimer, ni Parkinson, ni ELA, ni esquizofrenia, ni psicosis maníaco-depresiva, ninguna enfermedad cerebral degenerativa, ¿no? Y luego el segundo precio que pagamos es el del éxito en la longevidad. En un siglo hemos doblado la expectativa de vida media. Hemos pasado de los 40 a más de 80 años. Y eso ha producido una enorme masa de población de edad avanzada expuesta a las enfermedades degenerativas. Sí, de acuerdo, ¿no? Y digo que hemos tenido una suerte enorme de poder vivir en primera persona una serie de avances en estos 50 últimos años en los que hemos trabajado en el hospital como neurólogo, ¿no? Y en primer lugar, yo recuerdo en el 68 cuando se introdujo la levodopa. La introducción de un fármaco que mejoraba una enfermedad neurodegenerativa era algo sorprendente y sigue siendo algo sorprendente, aunque después no haya tenido tanto éxito en otras enfermedades neurodegenerativas, pero desarrolló la neurofarmacología de una forma muy importante. Después, en el año 72-73, la aparición del escáner, del TAC craneal, ¿no? El hecho de que de repente pudiéramos ver el cerebro cuando antes con la arteriografía o con la neumoencefalografía no éramos capaces de verlo. La aparición luego, todo el desarrollo de neuroimagen con la resonancia magnética funcional, la tomografía de emisión de positrones. Después todo el desarrollo de la histoquimia, ¿no? Que ha permitido que las enfermedades neurodegenerativas puedan ser consideradas como prionopatía. Y todo el desarrollo de la genética, el hecho de que de repente podamos estudiar los genomas completos de un paciente de una forma relativamente sencilla y ver si tiene una mutación de un gen que le produce una enfermedad neurodegenerativa a los 65 años, como ocurre con los Parkinsons, con mutaciones de la dardarina, o como ocurre, pues es algo sorprendente, ¿no? Yo creo que hemos tenido mucha suerte de poder vivir esto. ¿Cómo ves el futuro? Hombre, ya se sabe que lo fácil es predecir el pasado. Predecir el futuro es un poco más complicado. Y ahora estoy muy preocupado y muy interesado por el problema de la inteligencia artificial y su impacto no solamente en la neurología, en el resto de la medicina, de la investigación, en fin, en todos los aspectos de la vida. Va a cambiar la historia de la humanidad, va a tener un antes y un después, ¿no? En el caso concreto nuestro, la interrelación entre el cerebro y el ordenador ya tiene algunos hallazgos importantísimos basados en datos muy sencillos, relativamente muy sencillos, que es identificar dentro de las ondas del cerebro la actividad que subyace en una orden motora, tan sencilla como mover un cursor o que un robot ejecute una determinada orden, manejar un ordenador, un teclado, etc. Todo eso ya está conseguido. El problema es cómo conseguir que podamos recuperar de la actividad del cerebro lo que es el fundamento de la mente, de órdenes complejas o de estructuras semánticas, en fin, del lenguaje, etc., ¿no? Y esto va a cambiar también el mundo en nuestro campo. Y luego está el impacto de ChatGPT y lo que eso puede interferir en la relación médico-paciente. Cuando los pacientes ahora no se acerquen a estos programas como a Google a la búsqueda de una información, sino a la búsqueda de una opinión, que le puedas preguntar al ChatGPT qué opina sobre determinada opción terapéutica o diagnóstica en medicina. Y eso puede llegar a ser una interferencia muy importante en la relación médico-paciente, que yo sigo reivindicando que sea personal, como toda la vida ha sido, basada en la confianza en las relaciones humanas.